Voy a comenzar rezando, pidiendo luz al Espíritu Santo para que aprovechemos este rato, no solo de formación, sino sobre todo para crecer en amor y fervor a la Eucaristía. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra inteligencia, fortalece nuestra voluntad, enciende nuestros corazones en el fuego de tu divino amor. Ven, Padre de los pobres, consolador incomparable, ven, dulce huésped del alma. Santa Madre de Cristo, tus ojos para mirarle, tus oídos para escucharle, tu corazón para amarle. San José, Maestro de oración, enséñanos a orar. Santo Tomás Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre. Yo creo que sí, ya. Sí. Agradezco mucho esta oportunidad de poder colaborar con las charlas de formación eucarística. Agradezco la confianza que se deposita en mí y también agradezco mucho la oportunidad de poder difundir los escritos del Padre Morales, mi fundador, para que muchos puedan beneficiarse de sus enseñanzas. A todos los adoradores de Segovia, la Iglesia de la Adoración, la Minerva, Adoración Nocturna, las adoradoras presenciales, a todos mi saludo y espero que estas palabras que yo voy a decir del Padre Tomás Morales nos ayuden a todos a crecer en amor y fervor hacia la Eucaristía. Voy a comenzar presentando la figura del Padre Tomás Morales, porque probablemente muchos de ustedes no le conozcan. Y después haré un recorrido por 4 manifestaciones suyas del amor eucarístico. 3 de ellas están en el título de la charla, misa, comunión, sagrario, y la 4ª manifestación del amor eucarístico es la consecuencia de ellas, el amor, la misión, el amor misionero. Y esas van a ser las partes de la charla. ¿Quién fue el jesuita Tomás Morales? Tomás Morales Pérez nació en 1908 y pasó su vida prácticamente en Madrid. Primero de niño, luego de adolescente y joven universitario, y después de ser ordenado sacerdote volvió otra vez a Madrid, también esta vez como apóstol y como padre espiritual. En 1924 se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, lo que hoy es la Universidad Complutense, y en ese periodo universitario participaba en la Asociación de Estudiantes Católicos. Fue presidente de esa asociación, varios cursos y también de la Federación de Estudiantes Católicos. ¿Qué significa esto? Que fue un laico activo en la evangelización de la cultura, y eso luego nos lo iba a enseñar a los que hemos sido hijos espirituales suyos, que hay que evangelizar la cultura y eso nos toca a los laicos. En 1932 consiguió acabar su tesis doctoral en Derecho en Bolonia y recibió un premio, el premio Víctor Manuel, que era el rey de Italia, y que se daba ese reconocimiento por el máximo reconocimiento científico y artístico. Y él recibió ese premio por su tesis doctoral. Se le presentaba entonces una brillante carrera administrativa o universitaria, todo se le veía muy bien porque humanamente tenía muchos dotes y había logrado muchas cosas. Pero abandonó todo, incluso a su novia, a los 24 años, para ingresar en la Compañía de Jesús, que como los jesuitas estaban entonces expulsados de España, en aquel momento tuvo que irse al noviciado a Bélgica. Allí continuó su formación como jesuita, 10 años, y finalmente fue ordenado sacerdote en Granada el 13 de mayo de 1942. El 13 de mayo de 1942 se cumplían 25 años de las apariciones de la Virgen en Fátima. Entonces la Iglesia estaba así, que todavía no se habían acabado de
pronunciar del todo, no es como ahora que ya lo tenemos pues muy claro, el mensaje de Fátima y todo. Pero él siempre consideró providencial haber sido ordenado sacerdote el día que se cumplían 25 años de las apariciones, y desde ese momento su vida va a estar muy unida a la Virgen de Fátima y a su mensaje. Entonces ya lo tenemos de sacerdote, en el que fue enviado a diversas provincias de España, de Extremadura y luego Madrid. En su espiritualidad sacerdotal tuvo como centro una profunda vida eucarística, la intimidad e identificación con Cristo, el amor apasionado por la Virgen y una caridad heroica con todos. De todo ello se deriva una intensa actividad apostólica. Ya en Madrid comenzó su apostolado de predicación de ejercicios espirituales ignacianos entre los trabajadores y empresarios, que claro, eran todos jóvenes, ¿no? La juventud de 10 años después de la guerra civil pues era trabajadora y empresaria, no había tantos estudiantes como hay ahora. Y con estos trabajadores y empresarios fundó el Hogar del Empleado, que es un movimiento apostólico que tuvo mucha vitalidad, generando obras sociales y asistenciales en aquel momento de todavía los años siguientes a la guerra civil. Ese impacto sobre la sociedad fue muy significativo por educación, viviendas, se crearon centros de enseñanzas medias, varios barrios en Madrid con sus ambulatorios, parroquias, campos de deporte. Pero estas obras sociales del padre Morales eran tan solo consecuencia del objetivo que él nunca perdía de vista, que es la mayor gloria de Dios, por un lado, y la salvación del prójimo, especialmente los jóvenes. No solo la labor social por la labor social, sino la gloria de Dios y la salvación del prójimo. De este apostolado con jóvenes en Madrid nace en 1947 la Vigilia de la Inmaculada. Lo que ahora tenemos en todas las diócesis y muchas parroquias tiene su origen en Madrid en 1947. Este sacerdote, pues con unos cuantos trabajadores y chicos que él veía que había que movilizarles para que se comprometiesen y mostrasen su fe de una manera más pública. Y ese es el origen de lo que hoy pues tenemos como una práctica muy habitual en la Iglesia, en España y los países de Latinoamérica. La vocación sacerdotal del padre Morales se caracteriza de una radical capacidad de donación, de darse a sí mismo, de dar su tiempo y de promover en la Iglesia que los laicos nos implicásemos en esa misión evangelizadora de la Iglesia. Quizá el fruto más importante de todo esto es la fundación de dos institutos seculares, los Cruzados de Santa María y las Cruzadas de Santa María, que es al que yo pertenezco, y también la Asociación Pública de Familias, que se llama Hogares de Santa María, y un movimiento juvenil, Militantes de Santa María. Su experiencia y proyectos educativos aparecen muy claros en 3 libros que él escribió porque se lo pidieron, no porque él pensase escribir nada. Le pidieron que pusiese por escrito todos esos principios educativos que él empleaba con los jóvenes y el resultado fueron 3 libros: Forja de Hombres, sobre cómo orientar la formación de jóvenes; Laicos en Marcha, con unos principios para promover la acción apostólica de los laicos; y Hora de los Laicos, donde recoge reflexiones sobre la fuerza de los laicos y la grandeza de la vocación cristiana por el hecho de estar bautizados, la vocación cristiana laical consagrada en el bautismo. Además, luego escribió otros escritos dirigidos a los miembros de los institutos seculares, unos escritos de uso interno, y también unas pequeñas biografías de santos, semblanzas de testigos de Cristo para los nuevos tiempos, que estaba ampliando cuando le sorprendió ya la llamada del Señor en 1994. Él amaba Segovia y estuvo muchas veces en Segovia, pero he querido recoger, y he ido a la biografía más detallada que hay, los años en que
practicaba los ejercicios espirituales de San Ignacio como buen jesuita, los practicaba todos los años y eligió Segovia, el monasterio del Parral, en 1975, 78, 80, 83, 84, 86 y 87. Y a él le gustaba mucho decir que venía junto a los huesos de San Juan de la Cruz y también le hablaba de las peñas grajeras de la Fuencisla. Tiene textos bellísimos sobre Segovia, breves pero muy bellos, en una semblanza que escribió sobre San Alonso Rodríguez. El Señor lo llamó al Padre Morales el 1 de octubre de 1994. Su causa de beatificación y canonización se abrió en la Archidiócesis de Madrid en 2000 y en 2017 el Papa Francisco le declaró venerable, es decir, que se reconocieron sus virtudes heroicas y ya saben ustedes que ese es el primer paso para la beatificación y, si Dios lo quiere, para la canonización. Sus restos reposan en una de las sedes de las Cruzadas de Santa María en Madrid y hay allí una pequeña cripta museo que acoge a los visitantes que quieran ver ese museo y también implorar favores por su intercesión. Esa es su biografía. Tras este hombre apostólico, que hasta el último minuto estuvo volcado en la formación de sus hijos, de los jóvenes y de familia, tras este hombre apostólico está también el hombre eucarístico, el hombre del misterio de fe y de amor. Amor sacrificio, misa, amor comunión, amor adoración y, en consecuencia, amor misión, que van a ser el resto de las partes. He incluido en el título en los escritos, porque no es su pensamiento, su teoría o cosa suya, sino que es en sus escritos. Lo que él va a decir muchas veces no es original de él. Sus textos están repletos de citas de santos y de citas de la Sagrada Escritura. Muchas veces no cita de modo expreso, porque él ha asimilado tanto esas frases y esas ideas que las ha hecho suyas, o porque supone que a lo mejor nosotros, los lectores, tenemos tanta cultura como él tenía y que vamos a reconocer esas fuentes y esos autores. Bueno, no es así. Yo trabajé hace años en las primeras traducciones que se hicieron al inglés de algunos de sus escritos, y cuando llegabas a una cita de un santo decías, bueno, esto ya tiene que estar traducido en algún sitio, pero como no dice el autor y no dice dónde está, pues si no lo encontramos así a la primera, entonces en aquellos santos no había ni Google ni las herramientas que tenemos ahora. Y era muy difícil, porque él leía tanto y a veces eran simplemente citas del libro de la liturgia de las horas, del oficio de lecturas de los sacerdotes, y luego lo escribía con una naturalidad que mostraba que todo eso lo hacía vida y que sabía que nos iba a hacer bien, ¿no? Y por eso lo escribía. Entonces no encontramos citas, se no pretende atosigar con citas, pero muestra un buen conocimiento de las fuentes patrísticas, de los escritos del concilio, de textos de los grandes doctores de la Iglesia, y de forma muy espontánea los va incluyendo en sus escritos. Por eso en los textos del Padre Morales están presentes los grandes temas de la Eucaristía, los elementos esenciales de la doctrina eucarística que nos enseña la Iglesia. Y eso es muy importante, la doctrina eucarística que nos enseña la Iglesia, no lo que a él pues, le parecía. Lo que yo he recogido hoy aquí proviene de dos fuentes principales: un libro que se titula La Eucaristía, corazón de la Iglesia, y es un libro que se hizo para dar a conocer los textos sobre la Eucaristía que el Padre Morales había escrito para uso interno de los cruzados y las cruzadas de Santa María. Como eran unos textos muy bellos y muy profundos, se hizo una adaptación y se publicó para todo el mundo. Y el segundo texto en el que me he basado es un breve folleto divulgativo del año 2005, en el que se explicaba de manera mucho más sencilla todos esos otros pensamientos, y también se contrastan, en este pequeño folleto se contrastan con
el mensaje de Juan Pablo II en el 2003 en una encíclica Ecclesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía. Entonces es para ver que lo que está diciendo el Padre Morales es lo que está diciendo siempre la Iglesia, y también se contrastan con documentos del Vaticano II. Bueno, yo no voy a ir diciendo tampoco las fuentes, sino simplemente las ideas para que nos ayuden a conocer estas vivencias y nos ayuden a nosotros como adoradores a entender más la Eucaristía y a adorar con más fervor. Voy a ir comentando y leyendo los textos y sobre todo cómo lo vivía el Padre Morales y nos enseñaba a nosotros a vivirlo. Recuerdo las dimensiones: misa, comunión, sagrario y luego misión. Primera dimensión: amor, sacrificio, misa. Una cita del Padre Morales. ¿Qué harías si te dijeran que vas a ir al Gólgota? Pues eso mismo es la misa. No es solo un recuerdo, ni siquiera representación viva de su pasión. Es una nueva realización de la muerte de Jesús, no de manera cruenta, con derramamiento de sangre, sí de manera incruenta, pero real, aunque misteriosa. Es algo que se hace, no es una cosa que se cuenta o se recuerda. Se efectúa en toda su tremenda y misteriosa realidad. Decimos: ¡qué emoción, qué agradecimiento si hubiésemos estado en el Calvario! Pues esto es la misa, Calvario hoy y ahora. Cuando Clodoveo oía el relato de la pasión, llevaba su mano a la pesada tizona y con ingenua piedad decía: si hubiera estado yo allí con mis francos, pero en la misa estamos verdaderamente allí. Bueno, él ponía muchos ejemplos de historia y de cultura para argumentar la idea que nos estaba intentando transmitir. Es así su estilo lingüístico y su estilo literario. En estas ideas que acabo de leer, el Padre Morales está insistiendo en el aspecto sacrificial de la Eucaristía. Y lo hacía de forma reiterada porque en algunos momentos en la Iglesia se ha querido resaltar más o solamente la dimensión de la Eucaristía como celebración y de banquete, y se tiende a ignorar la dimensión sacrificial, y no podemos olvidarlo. Esto que les voy a contar yo lo he visto, porque yo conocí al Padre Morales, creo que tenía 15 años, cuando hice ejercicios espirituales con él la primera vez, y luego hice ejercicios con él yo creo que otros 8 años. Y esto se lo he visto yo hacer. Después de besar el altar, empezaba la misa diciendo: hermanos, la Santa Misa es el mismo sacrificio de la cruz. Avivemos nuestra fe. O a veces también decía: hoy es Viernes Santo sobre nuestros altares. Y esto era para recordarnos que en la Santa Misa estamos verdaderamente en el Calvario. Hay una película que les recomiendo, se llama El Gran Milagro, es una película mexicana de 2011 y está hecha con un software especial, con 3D, o sea, no son actores reales, son muñecos. Claro, es ya muy antigua para las tecnologías y el estilo de imagen que hay ahora, pero en su tiempo pues era original por ser hecha con ordenador, como decimos, pero era una idea muy buena, porque al no ser actores reales, ser muñecos, entonces se puede ir tomando muchas perspectivas y se pueden tomar escenas que no se toman con actores reales. Esta película, El Gran Milagro, narra la historia de 3 personajes en crisis que coinciden en una iglesia y con la ayuda de sus ángeles custodios descubren el significado espiritual de la Santa Misa. Cuando yo la vi, en la escena que representa la consagración de la misa y el sacerdote eleva la hostia, en ese momento la cámara, todo esto es digital, enfoca la sagrada hostia y la hostia se convierte en la cara de Jesús, la cara sangrienta de Jesús en el Calvario. El tiempo se detiene y nos trasladamos al Calvario. Claro, esto es posible porque está hecho con ordenador, no son actores reales.
Yo creo que esta es la escena que más impacta de toda la película. Y pues una vez les puse un resumen a los de catequesis y decían que daba un poco de miedo, porque de repente te vas de la iglesia, te vas al Calvario. Pero al verla me acordé de la frase del Padre Morales: hoy es Viernes Santo sobre nuestros altares, que era una frase que tampoco era suya, era de Bossuet, otro teólogo. Hoy, presente, conexión. Cada vez que vamos a misa, vamos al Calvario. Eso nos lo intentaba enseñar. Y para el Padre Morales esto tiene unas consecuencias, y estas consecuencias es que si Cristo está muriendo ahora en el Calvario, si ahora se está ofreciendo, podemos y debemos unir nuestro sacrificio al suyo. Por eso nos decía muchas veces: a misa no se va, la misa no se oye, la misa se hace. ¿Qué quiere decir esto de hacer misa? Que cada uno de nosotros podemos unirnos al sacrificio redentor de Cristo. En una cita el Padre Morales decía: hay que seguir la misa no solo con los labios, con las posturas adecuadas, sino sobre todo con el alma del crucificado. El Padre Morales vivía la misa como sacrificio, como inmolación, y así nos lo enseñó a vivir. En otro de los fragmentos dice: no olvides que la misa es la inmolación tuya unida a la de Dios. Cristo y su Iglesia son uno en la misa. Ese es el significado profundo de la gota de agua desapareciendo en el cáliz. Y me detengo en esto porque pues a veces se desconoce y es una pena. Como estamos sentados en los bancos y estamos lejos del altar, no apreciamos que durante el ofertorio, cuando el sacerdote está preparando todo, además del vino, en el cáliz echa una gotita de agua. Una gotita de agua que simboliza la colaboración del hombre y que luego se convierte en vino. Esto nos lo enseñaba el Padre y nos enseñaba a conocer los gestos y los símbolos de la liturgia, y también a explicárselos a las generaciones más jóvenes. En estos momentos que estamos viviendo, que ya saben ustedes que es una cultura de la imagen potentísima, que todo es con imágenes, tiene mucha importancia lo que nos entra por los ojos, pues es importante enseñar estos simbolismos tan ricos, porque a veces cuando los jóvenes pues van conociendo ritos de otras religiones, se sienten atraídos, les parecen interesantes, y resulta que nuestra liturgia católica también tiene unos ritos muy bellos, de mucha profundidad, y si no les conoces, pues no los entiendes y no los amas. Y uno de estos ritos es la gotita de agua, el símbolo de la gotita, que ayuda a entender la dimensión del sacrificio de la misa y nos recuerda que nosotros nos tenemos que ofrecer también. Este énfasis en la dimensión sacrificial de la Eucaristía que el Padre Morales escribía en 1977 es la enseñanza de la Iglesia y de los papas. Él no se lo inventó. Y, por ejemplo, y tomado de este folleto que compara los escritos del Padre con lo que dicen los papas, en 2003 Juan Pablo II, en la carta encíclica La Iglesia vive de la Eucaristía, nos decía lo mismo. Leo ahora las palabras de Juan Pablo II. En la Eucaristía está inscrito de forma indeleble el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. No solo lo evoca, sino que lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la cruz que se perpetúa por los siglos. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente presente en este acontecimiento central de salvación y se realiza la obra de nuestra redención. Fin de la cita. Pues este era Juan Pablo II diciéndonos la misma idea. Bien, he cubierto la primera dimensión, la Eucaristía como misa. La segunda dimensión, Eucaristía, amor, comunión. Lo voy a comentar en la vida y en las enseñanzas del Padre, la comunión con Cristo y por esa comunión con Cristo con todos los demás. En su vida, pues impresionaba su devoción al comulgar
y su recogimiento en la acción de gracias después de la comunión. Yo esto lo he visto, acabar la misa, se apagaban las luces, las velas, y él se ponía allí de rodillas y nos enseñaba a hacer la acción de gracias. En sus enseñanzas continuamente instaba a ir bien preparado a comulgar, pero evitando el escrúpulo también, porque el escrúpulo pues, nos puede llevar al sufrimiento y la paz es muy importante. Por ello insistía mucho en la confesión, sobre todo cuando trataba a jóvenes que eran algo inexpertos en cuestiones de fe o que estaban alejados de la práctica religiosa. Era muy delicado y con delicadeza advertía que no debían acercarse a recibir el sacramento si no estaban preparados, y lo explicaba con toda delicadeza para evitar que se sintieran heridos. Fue un gran apóstol de la confesión, fomentándola, y así nos enseñó a hacerlo también a sus hijos espirituales. La promovía en actividades religiosas, en peregrinaciones, convivencias, el Rosario de la Aurora, las vigilias de la Inmaculada. Siempre se han ofrecido durante la vigilia, siempre se decía hay confesores disponibles, porque hay que aprovechar ese momento de gracia y también facilitar a la gente el acercarse al sacramento de la reconciliación, aprovechar estas ocasiones. Y en estas actitudes coincide también el Padre Morales con las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, que siempre nos recuerda que para acceder a la comunión sacramental hay que estar en estado de gracia. Y la Iglesia también siempre nos recuerda que la Eucaristía y la penitencia son dos sacramentos estrechamente vinculados. Otra de sus enseñanzas en relación con la comunión, la necesidad de una prolongada acción de gracias tras la comunión. Explicaba lo que era la acción de gracias y yo lo recuerdo. La primera vez que hice ejercicios con él, pues se acabó la misa y nos dijo a todas que nos quedásemos en la capilla y que no era el momento, lo dijo así, ahora no es el momento de pedir por fulano o por mengano, ahora no es el momento, ahora es el momento de dar gracias por todo lo recibido porque acabamos de comulgar. Y él mismo era ejemplo de esto y se quedaba en la capilla. Otra enseñanza, prepararse para vivir la misa, prepararse para vivir la misa. Decía que teníamos que pasar la mañana, los que vamos a misa por la mañana, teníamos que pasar la mañana dando gracias por la comunión recibida y la tarde preparándonos para la comunión del día siguiente. Bueno, esto no es fácil porque sales de misa y vas corriendo a trabajar y luego ya, o por lo menos para mí no es fácil, pero estoy segura de que él lo vivía porque era una persona pues de mucha unión con Dios y nos lo decía y nos lo repetía. Hace poco he releído unos fragmentos de El Principito, que no sé si conocen esta obra tan famosa de un autor francés, que es un principito, es un personaje fantástico y va encontrándose con distintos personajes. Uno de ellos es un zorro al que está domesticando y entonces el zorro le explica que hay rituales para hacer especiales los encuentros y le dice que si el zorro sabe la hora exacta en que el principito va a visitarlo, pues entonces puede prepararse emocionalmente. Le dice el zorro, si vienes por ejemplo a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto, descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a verme a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Bueno, pues esto, al leerlo, me acordé de esto del Padre Morales. Si nosotros tenemos una rutina, una costumbre de ir a misa a una hora, pues el resto del día vivirlo preparando ese encuentro, preparando el corazón para ese encuentro. Porque la anticipación, la preparación forma parte del vínculo y dicen algunos que pues la incertidumbre y la casualidad no nos ayudan a formar lazos firmes. Me he encontrado con este amigo. Bueno, encontrarte un amigo es distinto de quedar con el amigo, ¿no? Hay una preparación y podemos prepararnos pasando la mañana dando gracias por la comunión recibida y la tarde preparándonos para la comunión del día siguiente si es que tenemos esa rutina. Si la comunión con Cristo es sincera, nos va a llevar a una comunión con los hermanos, haciendo una de la Iglesia familia.
Y él exhortaba a la comunión con la Iglesia. Nos transmitió una fidelidad inquebrantable al magisterio, por ejemplo, en el cuidado de la liturgia y de la doctrina. Y esto era muy importante en un momento de cierto despiste, a lo mejor después del Vaticano II, cuando se producían, sí, probablemente sin mala intención, algunos abusos litúrgicos. El padre Morales, sin criticar a nadie, hacía a sus dirigidos ver el error, si lo había, con caridad y con humildad, y él mismo era ejemplo de comunión y de fidelidad sin permitirse ningún cambio en la liturgia. Además de la comunión con Cristo y con la Iglesia, el padre Morales fomentaba también la comunión entre nosotros, los miembros de los movimientos por él fundados y los miembros de la Iglesia, las personas de otros movimientos y de las parroquias. Insistía en que la Eucaristía nos hace familia. Y aquí voy a leer unos textos, literalmente, suyos, que pues dejan ver cómo nos intenta afianzar en esa idea de que la Eucaristía nos une unos a otros. La hostia santa simboliza la familia de la gran Iglesia de Cristo. Está formada por multitud de granos de trigo integrados en una única sagrada forma. El vino, que se convertirá en sangre de Jesús, es zumo de múltiples uvas. Así se sensibiliza al exterior el efecto íntimo profundo que la Eucaristía, ofrecida, recibida, adorada, causa en nuestras almas. Hermanarnos como miembros de la única familia en Cristo, cabeza del cuerpo místico que con Él y en Él formamos. Hermanarnos, comunión con los demás. Continúa la cita. Unas gotas de agua desaparecen en el vino antes del ofertorio. Traducen muy al vivo la intimidad familiar que se forja en nosotros con Él. Múltiples minúsculas gotitas, al mezclarse, se confunden con el vino. Los bautizados, inmolándose en la Santa Misa y en Jesús, participan de la divinidad, dejan de vivir cada uno su vida propia para vivir todos la de Jesús. Se hacen familia con Él y entre sí. Al elevarse la hostia santa en la misa, al contemplarla en la custodia, al adorarla en la comunión o en el sagrario, el bautizado se siente miembro de una familia universal. La microscópica familia se amplía en espirales gigantescas hasta abarcar en inmensidad de horizontes a la Iglesia toda. Quiere decir que pues en la adoración al Santísimo nos sentimos unidos a los otros adoradores, nos sentimos unidos al resto de nuestra comunidad, nuestro grupo, nuestra parroquia, pero esta familia microscópica luego se va a hacer más grande hasta abarcar la Iglesia toda. Comunión, unión común, eso significa la palabra, no solo unión de cada uno con Cristo, sino fusión mutua de todos los que comulgan. Naufraga el amor propio y solo queda flotando el amor de Dios. El amor de Cristo nos hace uno. Cada bautizado puede repetir con Santa Teresita el día de su primera comunión. Ya no éramos dos, Teresita había desaparecido como gota de agua que se pierde en el océano. Jesús queda solo como dueño y como rey. Creo que esta idea de fusión mutua de los que comulgan y de que el amor de Cristo nos hace uno cobra ahora actualidad porque ya saben ustedes que estamos en un momento social de mucho individualismo, de yo a lo mío, y eso también se nos puede meter en la Iglesia y perdemos esa conciencia de grupo, de comunidad. Él menciona aquí la primera comunión de Santa Teresita, porque obviamente está en Historia de un alma, la autobiografía de Santa Teresita. De sus impresiones de la primera comunión no sabemos nada. Yo lo he ido a mirar en la biografía y claro, él si no escribió nada, pues era un niño que hizo su primera comunión, sí que tenemos su foto y sabemos que hizo su primera comunión en la parroquia del Buen Suceso en Madrid. Pero aunque no sea de él, sí que quiero comentarles, no lo leo, pero está, porque tarda un poquito más,
una anécdota que yo cuando la leí me llamó mucho la atención y me ayuda, y es cómo hizo la primera comunión el santo cura de Ars. Cuando era un niño, allí en una aldea de Francia, perdida, y en unos momentos de persecución religiosa terrible, terrible. Entonces cuentan en su biografía que habían ido a la casa de una señora pudiente, los niños que iban a recibir ese día la primera comunión, habían cerrado todas las contraventanas delante, porque los niños tenían que llevar una vela encendida y por si acaso no se veía nada, y delante de las contraventanas pues allí unos agricultores cargando y descargando paja para tapar bien todo por si acaso venía. Y en esas circunstancias pues tan difíciles y de riesgo de ser pillado y apresado, estos niños hicieron la comunión. Y claro, de ese fervor, ¿no?, y de ese valorar las cosas, pues salen luego santos. Y me llamó la atención la anécdota porque pues ahora estamos en un momento en que a veces el ambiente que les creamos a los niños para su primera comunión, pues ya lo saben ustedes, ¿no?, es todo de un evento social con muchos aspectos materiales, y esa manera de recibir por primera vez a Jesús de estos niños de la Francia perseguida y de tantos sitios del mundo donde están perseguidos, pues ayudan a tomar conciencia de lo que hacemos. Sí que tenemos impresiones sobre su primera misa, no sobre su primera comunión. Y su primera misa o sus primeras misas, no es que haya escrito él porque no escribió su biografía, pero luego en cartas a su madre pues dice cosas así como: todos los días se eleva, esto ya es después de ser ordenado sacerdote, una carta de 5 meses después de ser ordenado sacerdote. Todos los días se eleva entre mis manos la hostia santa, el cuerpo inmaculado de nuestro Señor, pidiendo para ti, para su madre, porque había muerto su padre, ese consuelo divino que los hombres no podemos dar. Cada mes ofrezco una misa por el descanso de papá, aunque creo que el Señor, que Él está en el cielo, creo en el Señor, que Él está en el cielo rogando por todos. El día 30, al cumplir mis 36 años, mi primer cumpleaños siendo sacerdote, ofreceré al Señor la misa por ti, en agradecimiento por tanto como te has sacrificado por mí y por todos. Dios te bendecirá aún en medio del dolor. Y en otras cartas también, en otras cartas a su madre, es donde habla de pues lo que ha supuesto para él prepararse para su primera misa y luego ya el celebrar la misa todos los días. Bien, concluyo la segunda dimensión de comunión. Tercera dimensión, Eucaristía, amor, adoración. El padre Morales murió a los 84 años y fue inquebrantable en su horario de adoración a la Eucaristía. Se levantaba y a las 6 de la mañana ya estaba yo arrodillado delante del sagrario para hacer una hora de oración antes de la misa. Y luego, después de la misa, un cuarto de hora de acción de gracias. Y después muchas visitas al sagrario a lo largo del día. Claro, cuando se le veía rezar y sabías este horario y pues el acudir a la Eucaristía, a tomar fuerzas, luego comprendías su actividad apostólica, su dedicación a las almas, todo oculto, ¿no? Muchas veces su apostolado simplemente era hablar uno a uno en dirección espiritual, sobre todo ya en los últimos años de su vida. Impresionaba su actitud recogida, tenía la costumbre de decir el canon de la misa en latín, y terminaba con un Mysterium Fidei que de verdad pues hacía impresionar. Algunos creen que es que era porque tenía dificultades de vista, entonces se lo había aprendido de memoria en latín y le era más fácil que estarlo leyendo en castellano. Pero bueno, independientemente de la lengua, es verdad que impresionaba al decir el canon de la misa, pues con qué fervor y profundidad. Él practicaba y educaba en el decoro litúrgico y a los jóvenes les explicaba: estás en un lugar sagrado. Educaba para estar en silencio y eso traía mucho a los jóvenes que sentían de verdad hambre de misterio.
porque a veces pensamos que lo tenemos que hacer todo muy divertido y muy atrayente, y resulta que los jóvenes vienen a nosotros con hambre de misterio y a lo mejor no les estamos facilitando el encuentro con el misterio. Nos enseñaba cómo poner el altar, cómo hacer las lecturas, cómo cuidar los objetos sagrados, y con paciencia y con mucho humor corregía. Yo esto no lo he vivido, pero lo oí contar porque fue una anécdota graciosa. Pues a la que hacía de sacristana se le olvidó preparar la estola. Entonces asomó la cabeza por la sacristía y dijo: estola, y nadie se movía. Claro, eran todas chicas jóvenes. Estola, y nadie se movía. Dice: por favor, estola, una cosa larga tipo bufanda. Y entonces ya la encargada de preparar pues fue corriendo pensando: es mi cargo, yo me lo he dejado, y eso. Y otras que pues no me he acordado a la hora de preparar la conferencia, pero tenía humor y una exquisita caridad al corregirnos y al enseñar. Fíjense qué frase tan bonita respecto a la adoración. Nadie hace una cosa tan importante con tan poco ruido. Jesús nos enseña la actividad tranquila. La hostia santa, oasis de paz en el vaivén atolondrado de las ciudades febriles. Los hombres se agitan como muñecos movidos por hilos invisibles, los autos cruzan con estrépito, los escaparates deslumbran, las joyerías encandilan con alhajas cuajadas de perlas, hieren los anuncios luminosos. Pero la paz brilla por su ausencia. Ante Jesús, hostia, la fiebre expira en sosiego de adoración. Sosiego de adoración. El alma se encuentra delante de Dios, del Dios que gusta conducir a la soledad para hablar el corazón. El mundo es vértigo y ruido. Como en Palestina, Jesús, en el sagrario o en la custodia, calma a los pobres agitados. Les ofrece el regalo de los regalos, la paz. Claro, esto lo decía, pues que se ve que en el año 1977 también estaban estresados y corriendo de un lado para otro. Si nos viera ahora, ¿no?, con toda la rapidez que llevamos, pues nos diría lo mismo. Jesús nos enseña la actividad tranquila, la hostia santa, oasis de paz. Otra cita suya: la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía brinda alas al amor. Solo ella enciende llamaradas en el corazón. Es la encarnación misma de Jesucristo, prolongada y completada. Rompe los moldes que achican la encarnación, traspasa todos los límites, salta todas las barreras. Las barreras del tiempo. En la encarnación, Jesús es presente entre nosotros solo 30 y tantos años. En la Eucaristía, Jesús es contemporáneo de todas las generaciones. Fíjense qué didáctico, ¿no? Compara una cosa con otra. Barreras del espacio. Jesús ya no está solo presente en Palestina. La dilatada geografía de la tierra le ofrece todos sus rincones en la Eucaristía. Barreras del amor. La encarnación es Dios que se da, pero sin que lo recibamos. Dios que sale de sí, pero sin entrar en nosotros. La Eucaristía completa la encarnación porque recibimos a Jesús y nos penetra. Esas son las tres dimensiones: misa, comunión, sagrario o custodia, que he puesto en el título de la conferencia, pero luego pues la cuarta dimensión, amor, misión, porque claro, todo esto, el sacrificio, la comunión, la adoración, concluyen siempre en misión. ¿Por qué? Porque el amor no se está quieto, y eso lo hemos visto en muchos. ¿Se acuerdan ustedes que a Juan Pablo II se le llamaba el huracán Boitila? ¿Y por qué para aquí para allá tanto como iba? Pues por amor, buscando ovejas donde hiciera falta, ¿no? El padre Morales lo mismo, se entregó incansablemente como sacerdote, confesor, director espiritual, evangelizador. Y él espoleaba a la santidad a otros, aborrecía la mediocridad y el quietismo. Hemos leído citas muy bonitas y muy piadosas de la Eucaristía, pero no es para el quietismo. Decía: un cristiano no puede descansar mientras haya un alma que salvar. Por lo tanto, su piedad eucarística era misionera.
y también nos lanzaba a los demás a la misión, a hablar de Dios, cada uno donde pudiera, desde su trabajo o en sus circunstancias, pero ser misionero. San Ignacio de Loyola hablaba del amor-servicio. Santa Teresa decía obras, obras, obras. Y todo, en todos los santos, viene derivado del amor a Cristo e Eucaristía. El Padre Morales lo vivía él y nos enseñaba a vivirlo. No al quietismo, pero tampoco un activismo estéril de correr de aquí para allá, sino contemplación en la acción. Acción, pero contemplativo. Y claro, aunque tuviese la agenda llena y un día con mucha actividad, no perdonaba la hora de oración, la misa y luego la visita al sagrario para tener fuerzas para esa acción. No se puede concluir una charla sobre el Padre Morales sin hablar de su amor a la Virgen. 3 amores blancos tenía el Padre Morales: la Eucaristía, el Papa y la Virgen. Haría falta otra charla entera, como muchas charlas, para hablar de su amor a la Virgen, pero solo 2 ideas de María, la mujer eucarística por excelencia. Las escojo no por ser las más importantes, porque sería muy difícil decir cuál es la más importante, sino porque son unas ideas, imágenes que son muy sencillas de recordar. La primera idea está en relación con la misa. La misa es el sacrificio de la cruz, hemos dicho, y María estaba al pie de la cruz. Stabat Mater Dolorosa, que dice este himno precioso. Al Padre Morales le encantaba hablar del ofrecimiento y el sacrificio que la Virgen hacía de sí misma, desde el fiat, cuando le dio el fiat a Dios por medio del ángel, hasta el Stabat. Esa es la primera imagen, María al pie de la cruz, Stabat. Y la segunda imagen está relacionada con la adoración, comentando el pasaje de la visitación de María a su prima Santa Isabel por las montañas con Dios en su seno. Dice el Padre Morales: es la primera procesión con el Santísimo que se celebra en el mundo. María es la custodia. La primera procesión del Santísimo es María por las montañas de Judea a visitar a su prima Isabel. Era así de pedagógico, de comparaciones con imágenes para ayudar luego a la oración. Y voy a concluir con mis 2 favoritas, que son muy pedagógicos. Dice: tinieblas y muerte en la tierra si se apaga el sol. A los 8 minutos no habría luz en el mundo. A las 24 horas nos oprimiría aire de hielo, 273 grados bajo cero. La vida se habría extinguido. Tinieblas y muerte en tu alma si no contemplas la Eucaristía. Luz, vida, fuerza. Bueno, yo no sé cuánto sabría de astrofísica el Padre Morales y probablemente la ciencia ha avanzado y estos datos astrofísicos que dice aquí de que a las 8 minutos ya no hay luz en la Tierra o que el aire de hielo, probablemente eso pues a lo mejor ya no es preciso, pero yo creo que la comparación es muy aleccionadora. La Eucaristía es para la vida del alma lo que el sol para la vida en el planeta Tierra. Si falta el sol, se acaba la vida. Si nos falta la Eucaristía, se va a acabar la vida en nuestra alma. Y otra cita favorita, decía: maravillosas custodias de nuestros orfebres, 2 y 3 metros de altura, templetes de 1 o varios pisos, multitud de diminutas estatuas y campanillas, catedrales en miniatura surgidas de la fe eucarística y combativa de un pueblo en lucha contra la reforma protestante. El genio de España, país de eterna cruzada, como lo llamaba Menéndez Pelayo, movió gubias, cinceles, artistas y orfebres labrando estos prodigios de arte y de amor. Y se refiere a las custodias procesionales, que son monumentales, sabemos, en España. Y que, pues de esta cita, yo aprendí que las custodias procesionales son una respuesta del pueblo español a la reforma protestante, que estaba negando la presencia de Cristo en la Eucaristía, y que hacen los españoles, pues sacan la Eucaristía a la calle, ¿no? Entonces me parece una cita que nos recuerda que tenemos que sacar la fe a la calle. Cierro con una reflexión que el Padre Morales hizo en Segovia.
Y lo sabemos que lo hizo en Segovia, esta reflexión, porque lo dice. Dice, al crear las almas, Dios no se repite, no las fabrica en serie. Cada uno es como es. Hay que tratarlo y llevarlo según lo ha hecho y lo lleva Dios. Hay que hacerse a cada uno para ganarlos a todos. Hay que dedicar a cada alma todo el tiempo que necesita. Nuestros orfebres no tenían prisa al labrar sus bellísimas custodias. Pensaba yo el Corpus de 1970 en la Catedral de Segovia al contemplar una de ellas. Bueno, pues sabemos que el día del Corpus de 1970 el padre hizo adoración en la Catedral de Segovia y delante de esa custodia pensaba que nuestros orfebres no tenían prisa al labrar sus bellísimas custodias, pues no hay que tener prisa para acercar a la gente a Dios, no hay que tener más prisa que la que Dios. No sé si vería la custodia procesional o otra custodia, pero este era él, ¿no?, que estaba mirando la custodia y luego se acordaba de que había sido en Segovia en 1970 cuando se me ocurrió a mí esa idea, así de pedagógico era. Como conclusión, dedicar a cada alma el tiempo que necesita. El padre Morales nos dio ejemplo, llevó a muchos jóvenes al sagrario. Ojalá nosotros también, por medio de las diversas asociaciones eucarísticas y todas las posibilidades que hay en la parroquia, podamos llevar a muchas personas al sagrario. No tener prisa ante el Señor, como estos orfebres que labraban las bellísimas custodias, pero sí tener prisa de llevar a muchos al Señor y ser generosos en el tiempo que dedicamos a la misión, que tiene al que nos prepara ese tiempo para la misión, nos va a preparar el tiempo que dediquemos a la adoración. Y eso es lo que yo querría, pues, que nos sirviese como reflexión y para la vida. Y de nuevo muchas gracias y espero que